Ready. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Free Your Mind by The Maker Group. Esta semana me complace recibir a un líder hoy por hoy de Colombia, uno de los líderes más importantes en el tema de marketing experiencial y de publicidad en los últimos 20 años en nuestro país. Un gran ser humano y bueno, qué chévere tenerlo en este espacio, pero va a permitir que él se presente y que les pueda hablar a ustedes. Qué bueno tenerte por acá con nosotros, Cami. No, pues maravilloso, Lucho, estar aquí con ustedes y compartir un rato de la experiencia que yo haya podido tener en ese mundo del marketing experiencial. Qué rico. Bueno, van a ser 25 minutos de experiencia y que nos nutras un poquito de ese tema de marketing que usualmente no tenemos a invitados. Siempre tenemos de consumo masivo, de tecnología, pero no hemos tenido a alguien de marketing. Entonces, qué rico. Cami, cuéntanos tú que fuiste en su momento el CEO, el CEO de BML, una de las empresas de publicidad más grande de toda Latinoamérica y bajo la estructura de una de las empresas más grandes del mundo en temas de marketing. ¿Cómo llega a ser una persona que su carrera o de pronto su fundamento empieza en el tema del teatro? ¿Cómo llega alguien del teatro o de las artes a ser el CEO de una de esas empresas de publicidad más grandes del país? Pues hombre, sí, es una historia que tiene ya casi 30 años de recorrido. Yo termino siendo la cabeza de BML Y&R Commerce, que después de eso hay fusiones, sabes que en ese mundo corporativo las compañías se juntan, se separan, vuelven y se juntan, cambia por aquí, cambia por allá. Dentro de todo eso, hoy en día es una agencia muy respetable, muy poderosa, muy grande, con una cantidad de capacidades que su nombre es BML y pues a nivel global eso empieza a simplificarse, por eso desaparece el Y&R, por eso desaparece el commerce y se concentra en BML. Digamos que al final eso es lo que sucede. Yo comienzo mi experiencia en publicidad. Yo soy comunicador, de hecho, y empiezo a trabajar en publicidad y estuve en ese terreno mucho tiempo, en la publicidad convencional, ¿correcto? Y cuando estamos hablando de hace 30 años, 35 años, eh, estamos hablando de la publicidad realmente convencional. Nosotros hablábamos que a nosotros, a nuestra generación, le tocó todo el cambio, ahí sí que la industrialización que uno ha oído en las clases de historia, de cómo la publicidad se tecnificó, cómo llegó la tecnología a la publicidad, porque a mí me tocó, por ejemplo, ver y vivir la llegada de los computadores y ver esa transición de un diseñador gráfico que diseñaba a punta de papel y de lápiz y de rapidógrafo, el diseño manual, que eran unos artistas, o son unos artistas, y cómo se fue transformando hasta llegar, gracias a la tecnología, se van transformando a llegar a lo que sucede hoy. Entonces, toda esa transición nos tocó ahí. A mí el teatro siempre me ha gustado tanto verlo, pero me gusta más participar del teatro, hacer Ah, teatro. Y en esa medida trabajé en grupos de teatro, desarrollando pues una habilidad que no sé si eh, exitosa o no exitosa, pero apasionada. O sea, me encantaba, me encanta hacer teatro. Y sucede algo que a mí me parece que es súper interesante, es que en el mundo de la publicidad, en el mundo de las ideas, cuando tú vendes, estás vendiendo imaginarios al final, porque tú pues no entregas un producto final terminado, tú a un cliente tratas de convencerlo de algo a punta de la capacidad que tienes para echarte el cuento. Y ahí el teatro se convirtió en una herramienta muy valiosa para desarrollar para avanzar en ese terreno, porque cuando tú haces teatro, pues tu tarea es hacer que una audiencia crea que tú eres lo que tú quieres representar. Tú representas un papel, tienes un carácter que no es el tuyo, sino tú lo estás representando, y es un poco lo mismo de lo que pasa en el mundo de la publicidad. Es, tú a un cliente tratas de venderle algo que no está del todo terminado y tratas de convencerlo de que esto va a dar un resultado con mucha argumentación, con investigaciones, con una cantidad de recursos y herramientas, pero al final está mucho en tu capacidad para vender. Un vendedor al final es un actor, ¿no? Es un actor que se para enfrente a una audiencia, que es su cliente, a venderle desde una aspiradora, una Biblia, hasta una campaña publicitaria. Y en el mundo experiencial eso sí que aplica,
porque digamos que para aclararlo un poco, en comunicación hay muchas aristas y hay muchos terrenos de desarrollo. Uno es la publicidad convencional, la televisión, la radio, la prensa, el comercial de Ujú. televisión, la Sí, sí, cuña de sí. radio, toda esa historia. Esa es, digamos, la publicidad convencional que todos entendemos. Hoy en día eh, cobrado muchísima relevancia la comunicación de experiencia. ¿Por qué? Porque la publicidad al final lo que te entrega es una promesa de una marca. Te dice, oiga, esta marca, este producto te va a hacer sentir así, te va a refrescar o vas a vivir la emoción de la velocidad y te lo cuenta a través de unos recursos muy bien elaborados. La parte experiencial es comprobar eso, es comprobar que eso que te prometí es verdad. Y pues para eso yo siempre utilizo un ejemplo, yo me puedo acercar a ti y decirte, oye, Lucho, yo bailo súper bien. Y tú vas a decir, el tipo baila bien o no baila bien, no sé, le creo porque lo conozco y tal, pero pues nunca has bailado conmigo, ¿no? Pero el día que bailas conmigo y yo soy un animal para bailar, tú terminas diciendo, no, el tipo habla mucha carreta, él realmente no habla bien y no vas a volver a bailar conmigo. Pero si yo bailo muy bien, tú vas a decir, ve, el tipo dice que baila bien y no baila bien, baila súper bien y vas a volver a bailar conmigo. Y eso es lo que llamamos conversión, ¿correcto? Entonces, el marketing experiencial es eso, es comprobar la promesa que una marca tiene, comprobarla y hacer que una audiencia tenga la experiencia con ella. A mí esa parte es la que me apasionó y es donde el teatro me ayuda mucho, porque al final, cuando tú hablas de un evento, una activación de marca o una activación en un punto de venta, pues tú no vas a representarle al cliente, no, aquí traigo la impulsadora y aquí traigo el mueble y aquí traigo la degustación, es muy complicado, se puede lograr, y mucho menos un evento de lanzamiento de un carro, pues tú no llegas con el carro y el salón, pues no va a pasar, sino tú tienes que representar el papel y a convencerlo de que eso va a funcionar. Y ahí pues las habilidades que le da uno el teatro pues funcionan muy bien. Y Cami, en este tema de anécdotas de pronto que hayas tenido, cuéntanos de pronto a estas personas que nos ven o que te van a escuchar, alguna campaña que te haya marcado, que tú hayas dicho, ah, con esta la sacamos del estadio, con esas experiencias de marketing, de pronto alguna que reconozcamos o algo que uno diga, uy, Uy, ese es tuvo el que sello de él. han sido muchas, ¿correcto? Han sido muchas, específicamente en el terreno experiencial. Hay una que ahí es donde yo creo que realmente uno marca una diferencia. Y acá puedo hablar de marcas, ¿no? Puedo Claro, nombrar marcas. total. Esto fue para Coca-Cola, donde pues trabajar para Coca-Cola es tal vez de las marcas más apasionantes que hay por lo que es en sí la marca, ¿correcto? Es Sí, la sí. marca de mayor penetración en el mercado, una marca que representa una cantidad de valores, una marca que está en todo lado, pues digamos que eso tiene un componente importante. Eh, y con uno, pues por un lado siempre se imagina que trabajar para Coca-Cola es trabajar en ese mundo del comercial de televisión que tú ves de Coca-Cola, que es todo perfecto, todo funciona súper Yo bien. trabajo, Otra cosa es cuando tú haces un muestreo, cuando tú sales a la calle a hacer que la gente pruebe un producto y tienes que entregar 4 millones de pruebas. Y cuando miras esas escalas, pues son cosas gigantes, son operaciones gigantescas para lograr que la gente tome una Coca-Cola y pruebe un sabor nuevo o lo que sea. Es un reto importantísimo, además porque no tiene lo fancy del oso y del Papá Noel y ese tipo de cosas. No tiene ese fancy, pero pues estás con la marca y estás logrando que un cliente, que un consumidor al final, el que va por la calle, diga, uy, la probé y de verdad, qué delicia, funciona súper, me refresca, lo que sea. Esa es la realidad de lo que pasa, ¿correcto? De cómo tú vives realmente la experiencia de una forma real, con algo tan simple como un muestreo. ¿Listo? Es darle a probar un producto a una persona. Entonces, pasan cosas tan lindas como toda la activación que puede hacer una marca como Coca-Cola en un campeonato mundial de fútbol, hasta tener que entregar 4 millones de muestras en las calles de un poco de ciudades. Tiene como todo ese espectro de terreno. Y dentro de ese marco desarrollamos un proyecto que para mí fue increíble, que es cómo logramos, ustedes han visto o has visto hay un icono que tiene la marca que es la caravana de Coca-Cola en Navidad, sí, que sí, son los claro. camiones, Los ¿correcto? camiones, Pues sí, hacen sí. comerciales, ya hay una Como cantidad de Polar cosas. Express. Exactamente. Que eso es, pues, como te digo, un icono de la marca. Y es haber podido llevar eso por todo el río Magdalena a poblaciones por Colombia. Ah, Pero tú dices, ¿pero cómo así? Los camiones. Entonces, no, hicimos unos planchones de esos que están en el río, que son los que te cruzan de un lado al otro del río. Cogimos 3 planchones de esos
y durante 18 días estuvimos navegando río arriba hasta llegar a Barranquilla, parando en diferentes poblaciones, llevando la caravana de Coca-Cola. Entonces, estos planchones tenían la misma experiencia que tú ves en los camiones, pero la misma experiencia. Y ver cómo la gente decía, hombre, es que claro, a mí nunca me ha tocado la caravana, porque cuando tú estás en Bogotá, pues ves la caravana en diciembre, ahí la ves pasar. Pero una persona que está en una población por allá Marginada o algo. en el río Magdalena, que está con problemas de violencia, con problemas de cobertura de gobierno, Recursos. cualquier cantidad de problemas, y que por el río le llegan tres planchones llenos de color, llenos de vida, llenos de magia, llenos de música, con Papá Noel, con degustación de producto, pues es una cosa súper emocionante y uno descubre cosas increíbles. Por ejemplo, yo no sabía eso. En los pueblos que están en la ribera del río, tienen una costumbre y es que crean como unas graderías en concreto y el plan de la gente es ir a parchar A ahí, se parcharse. sientan ahí a ver el río. Y entonces, claro, eso se volvía como graderías de público, llegaba los planchones con la caravana por el río Magdalena y era eso lleno de gente, pero era una cosa impresionante de ver cómo las personas veían venir la caravana por el río y ven las luces, ven las luces, y Qué chévere. paró y se bajó Papá Noel. No, eso era una cosa impresionante el efecto que se genera. Y es donde tú realmente pues estás comprobando la promesa de la marca. Es que la marca es felicidad, la marca es alegría, cómo tú de verdad estás llevando la alegría a comunidades que posiblemente no las tienen. Entonces es un proyecto que pues a mí me significó muchísimo. ¿Qué habilidades, historia fascinante, qué habilidades debe tener hoy? Hablabas tú hace un rato de esta evolución del marketing, ¿sí? Quizás de ese marketing tradicional que todavía existe, que todavía es relevante en cierto modo, pero en toda esta evolución, o sea, tú dices, esto es un viaje tuyo de 30 años. ¿Qué habilidades necesita hoy un líder, o quizás ni un líder, alguien joven que nos vea y diga, ese mundo me apasiona, o esta historia de Camilo de llevar, impactar y traer esas sonrisas en el Magdalena? ¿Qué se necesita para poder vender o estar en este mundo? Porque de pronto la persona dirá, no, tengo que ir a estudiar a Parsons para poder llegar a este mundo. Sí. ¿Es necesario o qué es lo que puede hacer alguien hoy? Pues siempre la preparación va a ser importante, ¿no? Siempre, y siempre estudiar y aprender todos los días es clave. Lo que pasa es que yo siento que hoy en día uno cada vez se da uno más cuenta del valor que tiene entender la psicología de las personas y el peso que tiene en la psicología de una persona o de un consumidor, el peso que tiene la psicología. Hoy en día, cuando todo está demostrado, porque fíjate qué pasa, por ejemplo, con los influenciadores que hay en redes sociales. Son personas que lo que hacen es demostrarte que el producto funciona. Esa es su tarea, es mostrar el producto en desempeño. Eso es una experiencia. Y la gente le crea eso. Entonces yo creo que esa migración se ha dado hoy en día y nosotros hablamos mucho del prosumer, que es un consumidor profesional, que es un consumidor proactivo, ¿correcto? Un Ah. consumidor profesional es un consumidor primero que sabe más que tú, ¿no? Sabe más que uno como Ya no lo podemos publicista, enredar, ya no lo podemos uno enredar no lo puede fácilmente. enredar, porque ese consumidor es un experto en lo que quiere comprar, porque ha investigado, porque Internet le entrega toda la información que pueda necesitar, porque tiene cualquier cantidad de recursos para enterarse. No sé si a ti te ha pasado, tú que tienes hijos, como hoy en día el referente es TikTok. Que yo no sé Sí. dónde vamos a acabar con eso, ¿no? Pero el referente es TikTok. Y tú dices, no, un restaurante, che, un TikTok, no, O, sí, o que estos son Instagram buenos. ya. Todo se convierte en una comprobación constante. ¿Sí? Lo puedes ver en desempeño. Mm, Entonces, cuando tú empiezas a entender, oiga, vender hoy en día tiene que ver con eso, con demostrar las capacidades de un producto, con demostrar el alcance que tiene un producto, una marca o lo que sea, pues empieza a validarse esa opción de ver que el marketing experiencial es importante. Y hay otra cosa que a mí me parece muy seductora, es que uno de una u otra manera cuando está en este terreno, está en el mundo del espectáculo, está en el entertainment business de alguna manera. Pues porque estás en medio de, cuando tú haces un evento, pues la gente aplaude y la gente se para y se emociona. Y al final hay gente que llora. Cuando haces un evento de lanzamiento de un carro y tú dices, uy, no, la gente de verdad se emocionó, que es lo mismo que, pues, obviamente guardadas las distancias, que siente un cantante en un escenario, es ver cómo una audiencia se emociona frente a algo. Y eso es muy seductor. Y eso, parte de la tarea que tenemos nosotros es que el público, los profesionales nuevos en las universidades, se empiece a formar gente en ese mundo experiencial.
que es Ah, diferente al mundo del marketing convencional o al mundo de la publicidad convencional, ya. es una arista distinta, es una oportunidad diferente de desarrollo en tu carrera profesional. Entonces, parte de la tarea que tenemos es acercarnos a esas instituciones educativas. Hombre, meta esto en su conversación, de mostrarle a los estudiantes, hay otra alternativa adicional, ya no solamente ser un redactor o ser un gráfico o ser un planner, ese tipo de cosas, sino no, tú puedes dedicarte a crear experiencias que hagan que los consumidores pues validen que lo que le está diciendo una marca es como lo dijo. Entonces ahí hay todo un terreno interesantísimo de desarrollo. Buenísimo. A mí solo quiero revisar si esto sigue filmando y ahorita el man corta. Ah, buenísimo. Sí, sí, perfecto. Cami, pasando a lo que en The Maker Group hablamos, que somos expertos a nivel global en temas de negociación. O sea, nos hablas de todas esas experiencias, de tu pasado, de tu trayectoria, de lo que has creado. Pero cuando ya hablamos de negociación específica, ¿cierto? Cuando hablamos de negociaciones comerciales o negociar con un retailer, puede ser muy diferente a tratar de negociar lo que tú dices a veces, lo que puede ser efímero. Ujú. ¿Qué habilidades o cómo se negocia un contrato? Vamos a decir, lo que hablabas ahora de Coca-Cola, ¿cómo se hace para negociar ahí? ¿Cuáles son esas herramientas o variables que pueden ser diferentes a una negociación quizás tradicional? Me imagino el precio sigue siendo una variable importante Claro. o relevante, pero ¿qué más empieza a estar acá Eh, diferente? el talento, la historia, o sea, tienes una cantidad de activos que te sirven de herramientas de negociación. Por ejemplo, el talento. Es cuando tú tienes un talento para ofrecer, pues eso te da una capacidad de negociación. La manera de tú evidenciar ese talento, pues hay muchas maneras de hacerlo, pero pues en publicidad hay unas muy claras, como por ejemplo los reconocimientos. Cuando tú tienes un palmarés de reconocimientos, premios, reconocimientos internacionales, ¿por qué? Porque tu campaña fue creativa, porque tu campaña dio resultado, pues eso se convierte en argumentos para acercarte a un cliente y decirle, mira, lo que yo te voy a cobrar, pues tiene un fundamento porque tengo este palmarés, ¿correcto? Tengo estos activos dentro de la historia. Hay otro activo importantísimo que es la experiencia. Hombre, es que es diferente cuando tú te aproximas diciendo, yo tengo 5 años de experiencia, cuando tú dices, tengo 30. Tengo 30 años entendiendo lo que pasa en el mercado, lo que pasa en la calle, lo que conmueve a una red de concesionarios, lo que hace que alguien quiera comprar más. Cuando tú dices que tienes X cantidad de años, ahí pues eso también te sirve como una herramienta más de negociación. Obviamente el precio va a ser importante, pero yo creo que en este terreno donde estás hablando de habilidades blandas, estás hablando creo que pesan, tienen un peso adicional, para no decir diferente, ese tipo de recursos que te sirven como argumento para poder negociar. En esta industria los talentos son muy claros. Hay personas que tienen unas habilidades de entender mucho más un consumidor y cómo decirle las cosas y son habilidades. Y cuando tú tienes ese talento, pues tienes un activo que te ayuda para poder tener mejores negociaciones. Eh, y sí, creo que hay muchísimas variables que te apoyan dentro de eso. Entendiendo que el espectro de la negociación para nosotros, y cuando hicimos el curso, yo lo miro desde una óptica más macro que específica, ¿correcto? Porque tú al final, cuando estás en un punto de venta y quieres que una persona compre una cerveza, estás negociando con ella. O sea, Mm. tienes que dar unos argumentos para que la persona decida llevarse esta marca y no esta otra. Es de una u otra manera una negociación tácita, invisible, que no te diste cuenta que negociaste y que llegaste a un resultado final. Entonces, cuando uno mira toda la teoría de negociación vista en ese mundo macro, pues tienes elementos muy valiosos de cómo puedo llegar hasta allá, hasta cómo negocias un contrato con un cliente por algo que el cliente tiene que creer que tú lo vas a poder hacer bien. ¿Sí? Y eso pues lo va a ver desde la manera como presentas actoralmente, desde tu propuesta creativa, talento creativo, hasta tu propuesta económica. ¿Sí? Entonces hay una cantidad de recursos. Entonces, para mí el mundo de la negociación está totalmente vinculado con lo que hacemos nosotros y estamos integrándolo todo el tiempo. Y Cami, y bueno, yo creo que aquí para empezar a darle ese moñito, vienes de liderar una gran organización, de liderar proyectos gigantescos, pero hoy por hoy, ¿en qué está Camilo Afanador?
Hace unos días me decía algo muy gratificante, una persona que tenemos como financiera de la operación que tenemos hoy en día, y me decía, no, Camilo, es que esto que tiene usted ya no es un emprendimiento, esto no es un emprendimiento, esto ya es una operación que está facturando un poco de plata, que tiene un poco de recursos, o sea, que no deje de pensar que esto es un emprendimiento. ¿Qué pasó con lo con lo que hicimos? Por razones X, Y, yo dejo de pertenecer a una corporación, a una gran corporación, a una respetable corporación, em, y tomo la decisión de dedicarme a lo que me apasiona, a lo que me parece chévere, que es esto. Yo me hice un poco a un lado del mundo publicitario, me hice un poco a un lado del mundo digital, me hice un poco y me dediqué a lo que más me apasiona hacer y a lo que he hecho durante mucho tiempo, que es el marketing y la comunicación de experiencia. Traemos de la publicidad, traemos de lo digital lo que nos sirve para crear experiencias, ¿correcto? Y de eso se trata, de eso se trata. Y cuando tú decides concentrarte en eso, pues tienes que tomar, pues en la vida todo se vuelve de renuncias también. Oiga, aquí hay que renunciar. A mí no me interesa en este momento hacer parte de ninguna corporación ni ninguna empresa ¿Y, gigantesca y este de emprendimiento publicidad. cómo se Se llama? llama Gaspar, se llama Gaspar Experiential. ¿Y Gaspar, de Y dónde sale ese nombre? esa es toda una historia, porque cuando tú trabajas en experiencia, em, tú como audiencia vives una experiencia y te beneficias de esa experiencia, pero no sabes cómo se creó la experiencia. Entonces uno siente que hay como un fantasma ahí que hace las cosas, que las hace bien hechas Mm, y que entrega un resultado, pero tú no lo ves, pero sabes que está ahí. Entonces de ahí nace un poco esa historia de cómo representamos nosotros lo que sucede. Gaspar, pues cuando uno mira el significado del nombre, Gaspar es un mago que hace magia, pero hace buena magia. Y eso se puede investigar y tú lo ves, qué significa. Y ese Gaspar, pues es una compañía, es una persona que te genera confianza, porque tú al final en un mago tú confías en que te va a sorprender, ¿correcto? ujú. No sabes lo que hace, tú no Ah, sí, conoces el fondo de un truco, pero sabes que al final te va a sorprender el truco. Eso es lo que hacemos nosotros. qué A chévere. nosotros no nos interesa que nadie sepa cómo el carro logró salir de donde salió. No nos interesa. Nosotros que se sorprendan de que ahí apareció, ¿correcto? Esa es un poco como la esencia de ese nombre. Y nosotros pues queremos desmarcarnos un poco del concepto de agencia y más convertirse en un atelier, en un taller, pues porque eso somos, creemos en eso, en que este es un taller de creación de experiencias donde hay diferentes talentos. Hay talento gráfico, hay talento en tecnología, hay talento en servicio, hay talento en muchas Qué áreas chévere. que se juntan para crear experiencias que sean transformadoras. Qué chévere, Cami, y sé la pasión con la que hablas. Hemos tenido ciertas pláticas sobre el tema y me encanta el equipo que has desarrollado. Tenés un super equipo por lo que las personas que hay. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo. No, Cami, súper. para cerrar nosotros todos los invitados que tenemos, cierran siempre con una frase, un eslogan de vida o algo que los ha marcado o que quieran inspirar a alguien. No sé si puede ser una frase de un libro, un quote o algo así. No sé si Camilo Afanador tiene una Uy, así precisa y concisa con la que nos dejes. tengo muchas. De hecho, algún día eh, yo decía, oye, si algún día escribo un libro, voy a hacer un libro de las frases célebres que uno va desarrollando a lo largo de la historia en este terreno. Por ejemplo, en este mundo de la experiencia, yo tengo una frase que le digo a todo el mundo y es que las cosas sí pasan. Uno a veces dice, no, es que eso qué va a pasar. No, 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 sí pasan. Y tú tienes que estar preparado para abordar las cosas que sí Mm, pasan, ¿correcto? Ahí tengo otra que es, ten muy claro lo inaceptable, lo que para ti es inaceptable. Tenlo súper claro. Hay cosas tan simples y elementales como para mí es inaceptable un error de ortografía, como puede haber otras cosas inaceptables que tú debas considerar y que eso se convierte en guías en lo que tú haces. Hay cosas que uno no debe aceptar y que en esa medida tú caminas por ahí y por ahí y por ahí te vas desarrollando. Y así tengo varias, ¿correcto? Tengo varias frases como usted hace lo que que hace. sirven. Exactamente, exactamente. Pero nada, yo te diría que una puede ser esa, las cosas sí pasan, otra es ten muy claro lo que para ti es lo inaceptable, Qué chévere. en fin, muchas de ese estilo. Me encanta ese que las cosas sí pasen y a veces esos no negociables que también tenemos que tener, ¿no? Como la Clarísimo. ética, la integridad en estos elementos o lo que tú dices. Bueno, este episodio ha estado lleno de experiencias, de aprendizajes, de anécdotas que nos cuenta Camilo y de una empresa que hoy nace en Latinoamérica con un éxito que se va a arrollar
porque viene con algo completamente refrescante y diferente y como lo dice Gaspar, con magia para poder sorprender al final a las personas que trabajen con Camilo y con su equipo. Camilo, gracias por inspirarnos, No, al gracias por ser contrario. ese líder en este país y qué bueno haberte tenido en este No, espacio. súper. Gracias a ti por dar la oportunidad y por estas conversaciones que creo que son valiosísimas para todos. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda que si no nos siguen, si te gustó este contenido, compártelo con alguien, mándale este podcast para que también sean inspirados igual que tú. Libera tu mente a través de The Maker Group. Listo, papá.